Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos de nuevo en otra de las charlas del ciclo Panorama Internacionales, esta vez con la participación de Silvia Barey, que va a dar la charla Culturas en Conflicto, Interculturalidad y Estudios Culturales. Silvia Barey es doctor en letras, es especialista en la semiótica de la cultura y en los estudios críticos de la cultura. Ha sido vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba y también es autora de numerosos artículos y libros, y especialmente es poeta, que eso es algo que siempre queremos rescatar, porque sus poesías son bellísimas. Y además, que es lo que nos compete acá en este encuentro, Silvia es parte del comité académico del doctorado, ha sido uno de los pilares fundamentales para que esta carrera pueda estar en vigencia en este momento, porque ha colaborado muchísimo, sobre todo en el área de estudios culturales y con la vasta experiencia que tiene en manejo de posgrado y creación de posgrados, así que nos enorgullece mucho tenerla en el plantel docente, tenerla en el cuerpo del comité académico y especialmente tenerla en esta oportunidad porque sabemos que con todos estos tiempos de pandemia es como muy complicado poder hacerse un tiempito, por lo cual le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta oportunidad. Y bueno, le doy la palabra a Silvia para su charla. Gracias, Ariel. Gracias, Henry. Un saludo a todos los que están presentes detrás del vidrio, detrás de la pantalla. Y quiero empezar saludándolos y felicitándolos por la apertura del doctorado, por el proyecto de apertura del doctorado. Ya despacito irá caminando. Ya sabemos que vivimos en tiempos retrasados para todo. Así que mis mejores deseos con esto. Y de paso, ya que estoy, Ariel, porque vos no lo dijiste, anuncio la salida del número 6, me dijeron que era número 3, el primero, bueno, no sé cuál, de la revista 1991. Y agradezco también esa, dale. Agradezco también que me hayan convocado para armar el dossier, que tiene que ver justamente con la relación entre cultura y estudios internacionales, un poco de lo que vamos a hablar hoy, y que bueno, tuvimos la suerte y la deferencia de que mucha gente que invitamos contestó, mandó trabajo, en fin, tengo bastante ilusión con ese número, aunque todavía no he terminado de ver cómo quedó. Salió hoy, ¿no es cierto, Ariel? O sea que ya... Salió hoy. Salida del horno. Recién salida del horno, ya lo miraremos. Yo dije, tengo ilusión de que esté muy lindo. No afirmé, pero para mí está hermoso. Bueno, si ustedes no me lo impiden, que no creo que puedan, a menos que estemos alguien hackeando este sitio, a mí me gustaría comenzar estas reflexiones, estos ejes o líneas para trabajar cultura y relaciones internacionales, leyéndoles un poema de un poeta chileno, mapuche, que se llama Leonel Lienlaf. Les muestro el libro, pero por ahí tenía Ariel la tapa, a ver si la podés mostrar, Ariel. Este poeta escribe en sus dos lenguas, ahí está, escribe en español y escribe en mapudungún. De modo que ahí tienen la versión del poema en una lengua que yo obviamente no puedo leer. Les voy a leer la versión en español, porque quisiera que arranquemos con un comentario de esto. El poema se llama Temuco Ciudad. Ven que ahí arriba dice Temuco Huaria. No sé si se pronuncia así. Temuco Ciudad. El río Cautín, en el medio, baja llorando, por Temuco llora. El cerro Nielol, sentado mira grandes casas, casas que no son de mapuches, piensa. Temuco Ciudad, debajo de ti están durmiendo mis antepasados. Soñando en su sueño están ellos y corre en el río su sangre. Bien. A mí me gustaría, si alguno de ustedes quiere comentar o decir algo pequeño, algo que les haya surgido a partir de la lectura de este poema, que
Me parece que habla, toda su poesía en general toma este tema, habla de los encuentros o los desencuentros, los conflictos, de la historia de cada pueblo con quien le ha tocado encontrarse, y desde allí podemos pensar las relaciones de las culturas articuladas con las vinculaciones, ya sea nacionales o intranacionales. A ver, a alguien que se le ocurra algo. Bueno, si a nadie se le ocurre nada, arranco yo. A mí me pareció que era interesante presentar la charla con este poema y con este poeta, no muy conocido, posiblemente en Chile sí, pienso que en Chile sí, un poeta joven. Tuve la suerte de encontrarlo en Santiago y me regaló su libro. Acá ustedes saben que no conseguimos, o conseguimos con mucha dificultad la poesía o la narrativa o lo que sea que se publica en nuestros países vecinos, ¿no? Estamos hablando de dificultades que no deberían ser de ese modo. Y me parecía que empezar con el poema permite pensar cómo la literatura, cómo el arte, vamos a cerrar con el arte también, permite pensar los conflictos de las culturas, ya sea culturas nacionales, intranacionales, digamos, en este caso el pueblo mapuche en Chile. Nosotros también tenemos una parte de ese pueblo que era la antigua Araucanía, ¿no es cierto? También en nuestro territorio. Y pasar de ahí a cómo se piensan las relaciones entre la cultura y los estudios. Cuando yo digo cultura, quiero hablar de las perspectivas teóricas desde las cuales abordamos una reflexión sobre la cultura, ¿no es cierto? Y lo que en este doctorado se llama estudios internacionales. La relación, uno podría decir que la relación entre ambas, entre cultura y estudios internacionales, no es una relación de competencia, no es una relación de lo uno o lo otro, sino hay que pensarlo en una relación de vinculación, porque uno podría preguntarse o puede preguntarse si es posible pensar las relaciones internacionales sin o dejando afuera los contextos culturales. Y podría ser la pregunta inversa. ¿Es posible pensar las culturas de una manera cerrada, limitada, solamente centrada en su identidad, en lo que se conoce como identidad, desde el punto de vista teórico, por supuesto, dejando de lado las relaciones que esa cultura tiene con otras culturas, ya sea del propio territorio, de la propia nación, o las culturas que están fuera de su propio espacio semiótico? Ahí me parece que hay un nudo muy interesante para abordar, muy interesante para pensar, y que nos hace discutir la idea de la identidad cultural y la negación de las relaciones transnacionales que establece cada una de las culturas, ¿no? Porque no se trata, como decía al principio, desde el punto de vista epistemológico, de pensar relaciones binarias, o sea, por un lado la cultura o los estudios de cultura y por otro lado los estudios internacionales o de relaciones internacionales, sino de articular esas perspectivas teóricas, me parece a mí, lo estuve pensando así. Ustedes saben que no soy ninguna especialista en relaciones internacionales, de modo que hice un esfuerzo por pensar lo mejor que pude este sistema de relaciones teóricas, y me parece que esta articulación permite conceptualizar o permite iluminar, podríamos decir de algún modo, los conflictos de las sociedades contemporáneas. Por eso yo hablo de teorías de la cultura, no de una sola teoría o una sola perspectiva, y de estudios internacionales, porque se trata de delinear, me parece a mí,
un espacio de saber, un campo de reflexiones desde el cual pensar lo que yo estaba diciendo recién como conflictos culturales e interculturales y por supuesto transnacionales o internacionales. Yo lo voy a aclarar de entrada, yo pienso que no hay cultura sin conflicto, no hay cultura sin conflicto, por eso el título de la conferencia, Culturas en Conflicto, y pienso que no hay relaciones internacionales, acá Henry me puede discutir, sin conflicto. Con buenas intenciones sí, pero no lo hay sin conflicto. De modo que ahí hay una articulación interesante y también me parece importante señalar nuestro lugar de enunciación. O sea, señalar desde dónde nosotros pensamos los problemas de las culturas, de nuestras culturas, y situarnos en este lugar de enunciación, que es un lugar de tensiones, que es hablar en América Latina, hablar desde América Latina, particularmente Argentina y particularmente Córdoba. Cualquiera de esos lugares, de lo más pequeño a lo más grande o a lo inverso, no está construido por fuera de los conflictos y las tensiones culturales. Entonces, a mí me parece que una mirada de las relaciones internacionales desde la crítica de la cultura permite analizar, permite entender los conflictos en los contextos, en sus contextos, que pueden ser contextos específicos o contextos múltiples según el recorte que uno haga. Entonces, porque si no, me parece que ponemos el rasgo de ovalizar el campo teórico en el que estamos trabajando, o si no, de simplificarlo, de hacer un recorte descontextualizado, y sobre todo desconocer la complejidad que tienen ambos campos y la complejidad que implica su interrelación. Esta interrelación pienso que debe ser problematizada en un momento en el que lo que llamamos la posmodernidad o la globalización, Maisie el otro día hablaba justamente de esto, remito a lo que ella decía en su conferencia, o lo que podemos describir como un sistema del capitalismo global fuertemente atravesado, sustentado por las nuevas tecnologías de la comunicación. Cualquiera de nosotros sabe de qué estamos hablando y qué ocurre en este momento en el mundo, y más particularmente qué lugar nos ocupamos nosotros como cultura y sociedad en relación con ese capitalismo global. Entonces yo creo que después de la pregunta de cómo se relacionan teorías de la cultura y estudios de relaciones internacionales, hay que preguntarse, o hay que aclarar, al menos hay que aclarar, no sé si acá hay alumnos, pero lo primero que uno haría en un curso donde se plantee esto es aclarar qué decimos cuando decimos cultura. Yo sé que tengo un público muy entendido, muy erudito, y no hace falta la aclaración, pero en principio, y si hubiera alumnos, sí hay que aclarar que no estamos hablando para nada de cultura en un sentido restringido, en un sentido elitista, como pensar el acceso de un grupo social, de un grupo cultural a ciertos contenidos particulares, ¿no es cierto?, a una estética particular y a una idea restrictiva de cultura entendida como una especie de jerarquía social. Porque ahí atrás, y eso me parece importante discutirlo, si se hiciera una investigación de tipo histórica, está la idea clasista de la diferencia entre las clases ilustradas, ¿no es cierto?, y las clases incultas. Digo clasista porque esas clases incultas siempre se entienden como inferiores, y a la vuelta de la esquina la idea también de que hay pueblos incultos y pueblos bárbaros. Esa idea de lo bárbaro que nos viene de la tradición griega y de la europea, por supuesto,
y que sirvió para justificar todas las invasiones, todas las guerras, todos los despojos, todas las destrucciones, todas las apropiaciones de territorio. La cultura se da como lucha en un territorio y todas las formas de esclavitud, de desplazamiento y de apropiación de las tierras que eran ajenas. Cualquier ejemplo que ustedes les estén a la cabeza en este momento funciona perfectamente para pensar esa idea clasista y restringida de culturas superiores, de culturas inferiores o de culturas bárbaras. ¿No es cierto? Por supuesto, ustedes saben también que fue la etnología en el siglo XVIII y después la antropología en el siglo XIX las que inician una discusión acerca del un concepto de cultura menos restringido, ¿no es cierto? Sin embargo, es en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, yo diría básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, década del 50, cuando diferentes perspectivas teóricas, diferentes puntos de vista, se plantean un concepto mucho más amplio de cultura, ¿no? La cultura que abarca todo el ser humano y además nos distingue como humanos. La palabra humano salta y nos distingue como humanos en el sentido de que la cultura es lo que nos diferencia del mundo animal, por ejemplo. Esta es una discusión muy interesante, una perspectiva muy actual en diferentes estudios bio, digamos, que por supuesto no es el momento de dar acá porque es motivo de otra charla, pero la línea, el eje central sería: los animales construyen socialidad, construyen sociedades complejas, inclusive muy complejas. Pensemos en los grandes simios, pensemos en las sociedades de los bonobos, por ejemplo, muy interesante, o pensemos en algunos más pequeños, como los insectos, como las abejas o como las hormigas, construyen sociedades realmente complejas, pero no han construido cultura. A pesar de todos los estudios que se han hecho y todas las buenas intenciones de quienes han tratado de enseñarles o a hablar, o a dibujar, o a pintar, etcétera, ¿no? O a sumar, como ese famoso caballo que se creía que sabía matemáticas y después se descubrió que era un truco, ¿no es cierto? En realidad, esa diferencia nace en el principio de los tiempos. Le gusta a Ariel cuando yo digo la noche de los tiempos, utilizo esa metáfora, en la noche de los tiempos, cuando esos primeros homínidos, ¿no? Primeros homínidos que se bajaron de los árboles, empezaron a hacer uso de determinados instrumentos y de ese modo empezaron a relacionarse entre sí y a establecer relaciones con el mundo. Digamos de alguna forma muy escueta o muy simple, a intervenir en el mundo. Cuando tomaron una rama y la convirtieron en un arma, o cuando tomaron una piedra que estaba horadada y le ataron un pedacito de madera o de rama y la convirtieron en una cuchara. Cuando dejaron de usar la mano para tomar agua y se inventaron la cuchara. Esas son formas muy elementales de cultura y que han dado lugar a distintas perspectivas acerca de la cultura, ¿no? Quienes sostienen que los primeros pasos del ser humano en el mundo fue convertirse en un guerrero, o sea, fabricar armas. Desde ahí se explica una especie de violencia originaria, tomando lo originaria como un lugar tachado, nunca terminaremos de saber el origen, o como lo que se llaman culturas de la empatía, ¿no? Quienes sostienen que en realidad nos hicimos humanos cuando comenzamos a vivir en grupo, a socializar, a hablar formas rudimentarias del lenguaje, a prender fuego, a contar historias, etc. Yo creo que son las dos cosas, porque al mismo tiempo que empezamos a socializar, empezamos a balizar nuestro terreno y empezamos a mirar al otro,
a veces como amigo, a veces como enemigo. O sea, son dos formas que a mí me parece que son constitutivas de nuestra condición humana. Quería leerles, a ver si lo tengo, sí la tengo, una definición de cultura que me parece muy abarcativa, y para no hacer un punteo de qué entendemos por cultura, me parece que en esta definición dice todo. Lo cito, la leo. Dice, por cultura me refiero al terreno real y fundamentado de prácticas, representaciones, lenguajes y memorias pertenecientes a cualquier sociedad histórica específica, foco de múltiples estrategias y luchas diferentes, porque se trata de una esfera de controversias sociales. Esa definición es de Stuart Hall, teórico de la cultura jamaiquino, ¿no es cierto?, latinoamericano, pero formado en Inglaterra, una perspectiva materialista, por supuesto, y un concepto no restringido de cultura. Acá habría que señalar, ¿no es cierto?, habría que señalar la cuestión de las prácticas, la cuestión de las representaciones que implican un imaginario construido culturalmente, los lenguajes, no decimos el lenguaje como código lingüístico, sino todos los lenguajes de una cultura, desde el lenguaje del cuerpo hasta el lenguaje del arte, por supuesto, pasando por la cuestión lingüística, que es importante porque los animales tienen lenguaje, volviendo a las sociedades animales. Los animales tienen lenguaje, pero no tienen metalenguaje, un lenguaje que hable del lenguaje, como estoy diciendo yo ahora, planteo la palabra cultura y puedo hablar de la palabra cultura y de todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Y la memoria, por supuesto, la cuestión de la memoria es fundamental, porque construye de algún modo esto que Stuart Hall llama sociedades históricas específicas. Por supuesto, la memoria y los huecos o los espacios del olvido, aquello que una sociedad y una cultura borra todo el tiempo, y aunque no desaparezca, queda flotando en algún lugar, ¿no es cierto? Y después Hall hace hincapié en las luchas, en las controversias sociales. Por eso leo esta definición, porque de algún modo dice mucho mejor que yo la cuestión de las culturas en conflicto, ¿no? Del lugar de la empatía, pero también del lugar del conflicto. Ustedes ven a partir de esa definición, no es una definición, es una conceptualización, más vale, es más compleja, ¿no? Que podemos decir que las culturas conforman sistemas complejos, en el sentido de que están integrados por subculturas, o sea, por subsistemas, y cada una pretende tener un cierto diferencial que hace a su identidad. Entonces, por eso es que hablamos de cultura europea, de cultura latinoamericana. Dentro de lo latinoamericano podemos hablar de cultura mexicana, de cultura peruana, de cultura argentina, brasilera, etc. También decimos culturas nacionales, también decimos cultura popular, culturas masivas o culturas de masa, decimos cultura del trabajo, decimos cultura del barrio, decimos ciberculturas en este momento, decimos cultura política, y decimos culturas de la violencia, culturas de la violencia, cultura de la pandilla, culturas narco. Y escuché el sábado en un programa, o el domingo tal vez, bueno, el fin de semana, viniendo en el auto, un programa que hablaba dolorosamente, por supuesto, de culturas de la violación. Culturas de la violación. Difícil hasta para escucharlo, ¿no? La categoría de culturas de la violación. Uno lo podría dentro de un sistema más amplio, en esto que estamos hablando de subsistema, un sistema más amplio como parte de la cultura machista, de la cultura del patriarcado, ¿no? Entonces, estas son categorías teóricas, pero también categorías históricas, categorías situadas, ¿no es cierto?, de una identificación o de una identidad y de una diferencia a partir
cómo cada cultura se define a sí misma, pero donde, a mí me parece, no están claras los límites, no están claras las fronteras, forman parte siempre de un sistema mayor que uno podría ir armando y que necesariamente requieren de un contexto para poder explicar qué estamos diciendo con la cultura tal o con la cultura cual, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, si nosotros se nos ocurre que vamos a hacer una tesis sobre la cultura popular en América Latina, lo primero que hay que cuestionar es que hay que hablar de cultura, hay que hablar en plural, hay que hablar de culturas populares en América Latina, porque no es lo mismo la cultura popular en México que la cultura popular en Bolivia o en Argentina. Son culturas populares, eh, pero, que, cuyas manifestaciones son absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Dentro de la Argentina, si hablamos de culturas populares, no es lo mismo contextualizar la cultura popular en el norte argentino, en la Patagonia, o la cultura popular en un barrio de la capital federal, en la Villa 31, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Entonces, hay tramas, esta idea de tejido, ¿no? De todo lo que es complejo, hay tramas donde se imbrican distintas cuestiones que habría que considerar si uno se ocupa de cultura. Ya, no digo solo de culturas populares, de cualquier cuestión de la cultura, ¿no es cierto? Cualquier texto de la cultura. En primer lugar, lo que tiene que ver con el espacio, con el territorio, con las ideologías, con los símbolos que construye cada cultura o la apropiación de los símbolos, ¿no es cierto? Con las creencias, con los lenguajes, con las retóricas, ¿no? Y básicamente con las relaciones de estas culturas con otras. Si hay un diferencial entre la cultura popular del conurbano bonaerense, estoy inventando porque no la tengo estudiada, lo estoy diciendo solo a modo de ejemplo muy elemental, si hay un diferencial entre la cultura popular del conurbano bonaerense en su música, en sus lenguajes, en su vestuario, en su modo de manifestarse, en sus expresiones cotidianas, en su modo de vida, etcétera. Por ejemplo, con la cultura popular del norte argentino, pongamos de Santiago del Estero, eso merece necesariamente, por un lado, ser contextualizado y por el otro lado, ser puesto en relación con otros sistemas culturales. Entonces ahí donde venimos a hablar de interculturalidad, de relaciones entre culturas, ¿no? Relaciones que son de intercambio, por supuesto, relaciones que muchas veces son igualitarias, igualitarias en realidad nunca lo son, relaciones de diálogo, por supuesto, relaciones de diálogo, relaciones de respeto a la diversidad, de respeto al otro, de iguales oportunidades, y que sin embargo, como cuando uno las mira, se pone a analizarlas, las estudia, saca la lupa para ver en qué consiste el diferencial, lo que se encuentra es con el conflicto, con la diferencia y en muchos casos con la posibilidad de diálogo. Una diferencia en un doble sentido. Diferencia en el sentido de lo distinto, en el sentido más común de la palabra diferencia. Cada una es distinta de la otra, en alguna medida, por supuesto. Y en el sentido derridiano de la différance, en el sentido justamente la diferencia es la apropiación y la construcción de sentidos diferentes, de sentidos que se producen en un contexto histórico, en un momento particular, y que siempre están diferidos, siempre están en proceso. Aquello que nosotros queremos recortar o balizar, lo hacemos a los fines de la investigación, porque si después pongamos, nos lleva 4 años hacer una tesis, volvemos al mismo lugar, al mismo contexto de los mismos sujetos,
vamos a ver efectivamente que muchos de los sentidos que hemos considerado como particulares de esa cultura ya han cambiado, ya han cambiado. Aunque sea por una cuestión simplemente generacional. Siempre son múltiples cuestiones, ¿no es cierto? Entonces ahí hay otro concepto fundamental cuando uno piensa la interculturalidad, las relaciones entre las culturas, que es el concepto de frontera. Un concepto teórico, ¿no es cierto? Que tiene una densidad propia, un desarrollo teórico propio, teórico y epistemológico, y que en algunos casos se ha desarrollado o se piensa inclusive como una teoría de la frontera, ¿no? En principio, una teoría de la frontera, yo digo, a mí me parece que es parte de una teoría de la cultura, ¿no? Aunque hay algunos que lo piensan exactamente a la inversa, ¿eh? Van a encontrar, recorriendo bibliografía, quienes piensan que en realidad la teoría de la cultura debería ser parte de una teoría de la frontera. Yo digo que es un riesgo el convertir a la idea de frontera en una especie de pancategoría, una categoría que lo abarca todo, porque en realidad no todo es frontera en una cultura, aunque uno pueda ir achicando y mirar todas las fronteras internas que tienen las diferentes culturas, ¿no? Pero bien, más allá de las discusiones que puedan darse, que este no es el momento, son discusiones interesantes, ¿no es cierto? La noción de frontera es central realmente para pensar cultura, relaciones interculturales y relaciones internacionales, que es lo que nos convoca acá, ¿no es cierto? Porque las fronteras tienen, por una parte, una dimensión material, ¿no es cierto? O una dimensión geográfica, por ejemplo. Sabemos que un río, que una cadena montañosa, que un desierto, marcan una frontera. También una dimensión política, que está vinculada a los límites de los estados. Bueno, uno podría llamar geopolítica porque los estados se han construido sobre ciertos territorios, ¿no es cierto? Y por supuesto, una dimensión simbólica fundamental, que tiene que ver con lo que señalábamos antes, con la historia, con las memorias, con las prácticas cotidianas, con los lenguajes, con los distintos lenguajes, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a la definición de fronteras, teóricamente hay distintas posiciones. Hay una posición que es muy linda para leerla, muy agradable para leerla, pero, después digo el pero, primero explico la posición que se denomina optimista. Una posición optimista respecto a la frontera. La posición que indica que la frontera es una zona de diálogos, una zona de intercambios, una zona de traducciones, donde los sujetos van y vienen de un lado al otro de la frontera, son justamente sujetos fronterizos, sujetos traductores, que tienen la capacidad justamente de esa posibilidad de ir y venir y de traducir, son los sujetos capaces de crear nuevos textos de la cultura, estos textos que podríamos llamar fronterizos. A mí me parece que esta posición es de una defensa de un pluralismo muy loable, por supuesto, pero casi utópico. En este lugar, para darles simplemente una referencia, uno puede ubicar Culturas híbridas de García Canclini, Culturas híbridas, y puede ubicar también el texto de Gloria Ensandúa de Newman. Fíjense el inglés y el español, porque está hablando ella de cultura chicana. De hecho, es una chicana. Revisándolo, me encontré con que ella sitúa en la frontera nuevas formas de creatividad cultural políglota. Es una cita, si lo están tomando, pónganlo como cita de Gloria Ensandúa. Nuevas formas de creatividad
cultural políglota. ¿Eh? Es cierto, en las fronteras son muchas las lenguas que se hablan, ¿no? Lenguas en el sentido amplio de, de la palabra lengua o lenguaje, porque las fronteras efectivamente son lugares de enunciación diferentes, lugares de enunciación políglota o plurilingüe, si quieren, lugares dialógicos, lugares de creatividad, estoy de acuerdo, pero también son lugares de conflicto, de resistencia y de exclusiones, de construcción de grandes exclusiones, ¿cierto? Sobre todo en la actualidad, en que el que está asignado en una frontera, el desplazado, el extranjero, el que vive toda su vida en un barrio de refugiados, el que es sometido a los peores vejámenes, ¿no es cierto?, a las peores injusticias. Y bueno, desde allí yo cuestiono esa posición optimista, ¿no es cierto? Se trata de pensar, como dije al principio, estas discusiones, estas categorías teóricas, que son importantes, que son interesantes, que son muy pregnantes, pero se trata de pensarlos desde una posición crítica. Entonces, otra conceptualización que está en el pero que yo dije al principio, y me incluyo en ella, es lo que se ha denominado postura post-optimista. Nunca se me hubiera ocurrido que yo soy una post-optimista, lo cual no quiere decir pesimista, sino que esta posición o esta conceptualización implica pensar la frontera, pensar la cultura en general, pero en particular la frontera como un lugar donde se hace hincapié en el conflicto, en las desigualdades, en la construcción material y simbólica de lo que es una frontera. Material en el sentido de que es un muro, una frontera es un muro, ¿no es cierto? Es una pared, construye como a partir de ahí, de ese muro, un sistema de exclusión. Quiero pensar en todos los muros que hay en el mundo, ¿no es cierto? Yo últimamente he estado diciendo que en realidad más que un muro es un filo. En este momento, particularmente, y cruzados, por supuesto, por el tema de la pandemia, cuando uno ve esos lugares, porque son visibles porque los muestra la televisión, ¿no es cierto? Porque los muestra en las redes, lo que se da cuenta o lo que puede pensar es que ese lugar de conflictos, más que un muro, a lo mejor un muro es un lugar que uno piensa que se puede saltar, se puede trepar, se puede hacer un agujerito y mirar para el otro lado. Eso eso es cada vez más imposible. Se van convirtiendo en un lugar que lastima, en un lugar que destruye. Metafóricamente, yo por eso digo en un muro. Ahora bien, si uno no puede negar que también pensar las fronteras implica pensar la historia de esa frontera, de ese muro, de esos desplazamientos y las diferencias que hemos ido construyendo a partir del tiempo. En vez de construir esas fronteras donde aparecen las culturas híbridas con una opción de creación o de creatividad diferente, como pensaba García Canclini en los 90 o Gloria Anzaldúa a principios del 2000, hemos construido o hemos desarrollado a lo largo de un proceso complejo que hay que analizar, fronteras que ya son imposibles de traspasar. Entonces, en esta perspectiva, aclaro, cada uno de ustedes puede pensar otra, ¿no es cierto? La regla de la frontera es la exclusión, es la separación, es la distinción es la diferencia en el sentido que aclaré ambos hace un rato, ¿no es cierto? En ambas perspectivas, de todos modos, las fronteras se entienden como constitutivas de las culturas de un país, ¿no?
Eh, pero es la historia es la que ha definido en distintos momentos en qué consisten sus fronteras. Si son fronteras abiertas, si son fronteras permeables, si son lugares de traducción de cultura, de una cultura a la otra, si son lugares realmente interculturales en un sentido dialógico, o son lugares de exclusión. A mí me gustaría que veamos un ejemplo. Ariel, si tenés a mano el video ese que se llama Tensiones, es un video, hago una pequeña aclaración antes de que aparezca, es un video, es largo, lo pueden encontrar, está en YouTube, dura como 40 minutos, donde a través y básicamente el arte argentino, lo que se muestra es la llegada de los inmigrantes a fines del siglo XIX. Lo veamos y después hago un pequeño comentario. Hace más de un siglo, por las aguas del Río de la Plata, hombres y mujeres de diferentes países llegaron a la Argentina en busca de una nueva vida. Desde distintas miradas, el arte retrató estas inmigraciones. Cada obra encierra historias que se esconden en detalles. Secretos que revelan el impacto de más de 4 millones de inmigrantes en un país joven. Recorrer los rastros de la inmigración en el arte permite entender el pasado y la identidad de argentinos. A su manera, cada disciplina hizo un lugar a estas historias para contar una sola, la de los comienzos de nuestro país. En el siglo XIX, el puerto fue el primer paisaje argentino que vieron los recién llegados. Por allí caminaron inmigrantes que trajeron un arte capaz de registrar el crecimiento del país, la fotografía. Oficios callejeros, grandes construcciones, labores cotidianas y una gran variedad de rostros fueron captados en cada fotografía. Tal vez ninguno de estos fotógrafos entendía su profesión como un arte, pero cada uno de ellos, desde su mirada, capturó la realidad que lo rodeaba. El proceso de expansión más fuerte que tiene en el siglo XIX la fotografía en la Argentina coincide, en líneas generales, con el proceso de modernización y también con un fenómeno de crecimiento económico en el que tiene un lugar central también el fenómeno de la inmigración masiva que va a llegar sobre todo durante el último tercio o a partir del último tercio del siglo XIX. Hasta ahí, Ariel. Artistas como Benito Panunzi. Hasta ahí, Ariel, gracias. Es súper interesante. Les recomiendo que lo vean porque tiene registros del arte argentino, de la fotografía, de la pintura, posteriormente del teatro y del cine, justamente de esta inmigración que estaba pensada como parte del progreso nacional, una apuesta a que el inmigrante iba a construir un diferencial cultural que el país necesitaba. Ustedes saben que quienes vinieron no eran los rubios altos y cultos que había soñado la oligarquía argentina, ¿no es cierto? Esa historia la conocemos, hasta lo conocemos por nuestras propias familias, ¿no? Y ese inmigrante que vino, que era considerado inculto, y además no eran rubios, excepto los polacos, qué sé yo, algún que otro alemán que vino mezclado, o algún italiano del norte, sino que eran sujetos expulsados por las guerras y por el hambre de Europa. También eso generó, más allá de
la idea de progreso, de la construcción de una Argentina diferente, también generó las primeras formas de discriminación y de xenofobia. Justamente es el arte, en este caso voy a leer un pedacito de la literatura, pero pensemos en el teatro, por ejemplo, o en el cine, donde aparece la figura del inmigrante, o ridiculizado o aparece desplazado o discriminado. Hay una narradora, escritora de Córdoba, acaba de ganar el premio Rómulo Gallego, que se llama Perla Suez, que es descendiente de los gauchos judíos de Entre Ríos, de los judíos, y que toma ese tema en toda su narrativa. Hay un libro que se llama El Arresto. ¿Tenés, Ariel, la tapa del libro o no la tenés? Me parece que te la pasé. Bueno, El Arresto, bueno, primero se publicó suelto y después está en un libro que tiene 3 novelas de Perla que se llama Trilogía de Entre Ríos. Ahí está en el fondo. A ver, ahí está, Trilogía de Entre Ríos. Bueno, esa es Perla, y son 3 novelas de Perla, que toman justamente la cuestión, en 3 etapas de la historia argentina, de la migración judía, y las formas de la discriminación, de la persecución, de la xenofobia, ¿no es cierto? Bueno, quería decir algo que no me acuerdo qué quería decir de Perla, pero no importa. Les leo un pedacito de la novela. Se ubica en la década del 20, más particularmente en 1919. Es un muchacho que viene de Entre Ríos a Buenos Aires a estudiar, de una familia que ha conseguido una posición social relativamente desahogada económicamente y puede mandar a su hijo a estudiar en Buenos Aires. ¿Qué sucede? Llega en 1919 en la famosa Semana Trágica, cuando ya están en la calle las primeras persecuciones a los obreros, a los que se consideraban anarquistas, por supuesto, y de paso a los judíos. Leo un pedacito para que no perdamos mucho tiempo, pero me parece que voy mal con el tiempo, ¿no, Ariel? No, estamos bien, estamos bien. Ah, bueno. Dice, Lucian Fins subió al tranvía y antes de tomar asiento se quitó el sombrero. Quería llegar a la pensión que su compañero Luigi le había recomendado. La calle estaba desierta, el calor y la humedad se levantaban como una espesa nube sobre los adoquines. Todo ocurrió esa semana bochornosa de enero. Padre. De pronto, Lucián escuchó un ruido brutal y enseguida un fuerte tiroteo y saltó del tranvía. Le dijeron que una bomba había estallado en Nueva Pompeya y otra en el barrio judío. Se sintió aturdido y recordó cuando Vasili le hablaba del pogrom en el que su padre y su madre habían sido asesinados por los cosacos y pensó, aquí no puede haber pogrom. Usted me habló de las penurias que vivieron bajo el zar Nicolás II y usted lo maldijo y me repetía que no olvidara si no quería que esas penurias se repitiesen. Ahora entiendo por qué usted, padre, me machacaba que tenía que estudiar más que nadie. Si querés ser alguien, Lucián, el estudio tiene que ser la razón más importante para vivir. Si estudiás, un hombre como el zar no va a nacer nunca en este país. Un fuerte olor a pólvora sacó a Lucián de su letargo. Bajó del tranvía y escuchó voces. Desorientado, atravesó la calle. Se encontró con un grupo de obreros que levantaba una barricada y se alejó del lugar. Lucián vio un coche envuelto en fuego. Estaba allí y no podía dar crédito a sus ojos y a sus oídos. Hombres, mujeres y niños eran dispersados por la policía. Corrió entre piedras y balas. Había heridos tumbados en el suelo y escuchó gritos. Un hombre que estaba bañado en sangre pedía ayuda.
Lucián le dijo al hombre que se tranquilizara, que iba a buscar ayuda. La gente corría confundida y temerosa en medio del fragor, y también él corría temeroso, sin rumbo, como todos los otros. En ese momento escuchó que de un megáfono se pedía a la población que despejara las calles y que volviera a su casa. Salteo un poquito. Él alcanza a esconderse, ¿no? Después Lucián escuchó que abrían la tronera y 2 policías entraron al sótano. Y sin darle lugar a que explicara qué hacía allí, lo esposaron y lo tiraron al piso. Uno de los uniformados lo insultaba. El hombre tenía los ojos torvos y la cara angulosa. Le gritó, ruso, y torcía la boca como si mordisqueara un limón. El otro policía, que guiñaba todo el tiempo el ojo derecho, le gritó, catalán, hace tiempo que te buscábamos. Y empezó a blasfemar, hijo de puta, huelguista, ruso, judío de mierda, etc. Un fragmento. Pero en realidad, como lo que el arte hace es mostrar la otra cara, la otra críticamente, la otra versión de esa optimista que decíamos hace un rato, del modo en que se producen los desplazamientos, la forma de atravesar las fronteras y los modos de incluirse en un país. Cuando lo leía, cuando lo releía, ¿no? Cuando escuchaba, elegía este pedacito para leerlo, y fui a caer en la de famoso Dios de mierda, uno de los últimos libros de Martín Cohen que se llama Me acuerdo, justamente, me acuerdo, que es un libro precioso, un libro precioso, se lo recomiendo enfáticamente. Es una autobiografía, toma un pedacito de su infancia, de su barrio, de su colegio, y cuenta una historia, que está todo contado en fragmentos, y una de las pequeñas historias es que un día en el colegio un compañerito le dice judío de mierda. Y entonces él se va a su casa, primero de todo sin saber por qué el chico le había dicho, lo había mandado a la mierda, digamos. Pero segundo, sin saber por qué le asociaba judío, ¿no es cierto?, con un insulto, porque él no sabía que era judío, porque en su familia resulta que, claro, no eran religiosos, eran ateas, no eran practicantes, de modo que para él el judaísmo no pasaba por ninguna parte. Y la historia concluye muy graciosamente porque el otro día va el niño a su casa, un gordito, el gordito golpea la puerta, él sale y le dice, mi mamá me mandó a decirte que te pida perdón. ¿Y perdón por qué? Dice el chico, porque te dije judío de mierda. Y entonces él le dice, bueno, yo no te puedo perdonar, pero podemos seguir siendo amigos. Bueno, eso haría a una versión optimista, digamos, una versión optimista en la primera teoría de las fronteras, ¿no es cierto?, de la posibilidad de convivencia en una misma cultura de diferentes, justamente, culturas. Una forma no exenta de violencia, ¿ven? La literatura lo muestra, tanto el libro de Perla como el de Martín Cohen, la literatura lo muestra, pero muestra también los lugares de conciliación, los lugares de articulación, los lugares que efectivamente podríamos llamar de una interculturalidad en clave dialógica o polifónica, como quieran. Ahora bien, en la actualidad, como dije hace un rato, a mí me parece que las fronteras son lugares de grandes crisis. O sea, crisis digo en el sentido etimológico de la palabra griega, krinein, lugares de cambios, lugares donde la cosa se mueve y por lo tanto es necesario analizar, es necesario pensar para tomar una decisión. Y en eso justamente se vienen a articular, si hay que pensar esos lugares, una teoría de la cultura y unos estudios internacionales, por supuesto, ¿no es cierto? Si uno piensa en las crisis del mundo actual, yo diría que hay 3 enormes crisis que tenemos la obligación de pensar.
y si es posible, por supuesto, encontrar soluciones para eso, ¿no es cierto? Una es la crisis política, es la crisis de las democracias, ¿no es cierto? Las amenazas al sistema democrático. Ustedes vieron lo que pasó en Perú recientemente, la historia de Bolivia y el derrocamiento de Evo, el tema de Dilma en Brasil, o sea, cualquier ejemplo bien cercano muestra las crisis políticas a las que están sometidos nuestros países, ¿no es cierto? Y la necesidad posiblemente de rever la democracia y sus prácticas. La otra es la crisis ambiental, o yo diría socioambiental, porque no es solo ambiental ni producido por la naturaleza por sí misma, es socioambiental. Esto que se llama en este momento, ha dado en llamarse ecocidio, y cualquier programa de noticias que ustedes vean, sobre todo noticias internacionales, muestran ese desastre. Ese desastre, veía los glaciares desplazándose, los glaciares de Groenlandia desplazándose en el mar, ¿no es cierto? Hay muchísimo para decir de eso, no nos vamos a detener, pero me parece que es inevitable, ineludible para el pensamiento contemporáneo hacer una reflexión de esa crisis o desde ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y la otra, que es un poco de lo que estamos hablando, es la crisis de la pobreza, los desplazamientos y las migraciones, ¿no? Y la relación entre las tres es indudable, no hay crisis de pobreza y de desplazamiento, de migraciones, sin crisis política, sin crisis de los sistemas políticos y por supuesto sin crisis ambientales, porque ya se sabe que los grandes desplazamientos no se producen tanto por las guerras, sino que se producen por las grandes catástrofes ambientales. Destrucción del espacio de vida, ¿no es cierto? Entonces, es inevitable pensar desde ahí, por eso traje estos ejemplos, el modo en que se pueden ayudar en la resolución de estas reflexiones, tanto los estudios de la cultura como los estudios internacionales, ¿no es cierto? Una crisis como la de las fronteras, como la de los migrantes, como la de los desplazados o los desplazamientos, ¿no es cierto? Necesariamente necesita acciones políticas, necesita ser leída desde los derechos humanos y, por supuesto, con intervención de las relaciones internacionales. Porque hay partes enteras de países que viven en otro país, partes enteras que viven en otro país. Hay campos de refugiados en las fronteras donde la gente nace y muere en un campo de refugiados, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que entra en crisis también, más allá de la crisis humana y de los derechos humanos, ¿no es cierto? Lo que entra en crisis es nuestra conceptualización de la cultura, de la frontera, de la identidad, de las diferencias, y el modo en que podemos, desde una teoría, una reflexión teórica, definir estos enclaves. Porque ahí se nos desarma, si uno se pone a analizar qué es lo que sucede en estos lugares de conflicto, se nos desarma la idea de territorio, si yo digo que hay partes de cultura enteras viviendo en otro territorio, en otra nación. Se nos desarma la idea del lenguaje, entran en crisis los lenguajes, y se nos desarma la idea de memoria como una memoria identitaria. Grandes porciones de memoria borradas, sometidas al olvido, muchas veces voluntariamente porque el migrante necesita aprender el lenguaje del lugar o de la cultura a la que quiere ir y necesita aprender la historia de esa otra cultura necesariamente para ser incluido, ¿no es cierto? Entonces, pensaba, por ejemplo, en la catástrofe esta que ocurrió en Miami, ¿no? Este edificio que se vino abajo. Escuchaba en la tele que ese barrio, donde estaba ese edificio, donde ustedes saben, había varios argentinos, bastantes, tuvo que intervenir el cónsul argentino. Ese barrio se llama Little Argentina. ¿Por qué? Porque es un barrio donde la mayoría de los que viven ahí son argentinos, que a su modo y
con hibridación de la cultura americana, por supuesto, siguen viviendo al modo de los argentinos en el exterior, ¿no es cierto? Con los cultos de la amistad, el culto del asado, del encuentro, y toda esa cosa, y de la música y todo eso. Entonces, el problema más grave no está tanto en estos lugares donde ciertas comunidades vuelven a rearmar o tratan de hacerlo su propia identidad, sometidos por supuesto siempre a lo que García Canclini llama lo híbrido, ¿no es cierto? Sino el problema está en las fronteras, en los desplazamientos, en las largas travesías peligrosas, pensemos en las travesías del Atlántico, las travesías del Mediterráneo desde África, las travesías del Caribe, y por supuesto los campos de refugiados, los campamentos de refugiados en la frontera. Entonces yo vuelvo a los ejemplos que he dado antes y me pregunto de qué manera el arte contemporáneo da cuenta de esto, ¿no es cierto? Traduce esta tragedia humana más allá de la dimensión estética. O sea, el arte adquiere en estos momentos una dimensión política y por supuesto, una dimensión ética, ¿no es cierto? Se vuelve en la dirección de hacer consciente para la sociedad todas estas políticas de exclusión de las que no se hacen cargo ni los gobiernos, ni los cónsules, ni las relaciones internacionales, etc. Quería mostrarles, para finalizar, dejar de hablar tanto y que hablen ustedes, una escultura enorme, que hace unos años en Estocolmo, y la encontré en internet, de un artista chino que se llama Ai Weiwei. Pueden buscar todas sus esculturas, están en internet, ¿cierto? Les quiero mostrar la que se llama Grande que la vida. Es tan grande, que no entró en el museo y tuvieron que construir un museo al lado. No es un museo, tuvieron que construir como un galpón, como una estructura, no es esta, ¿no? Esta está tomada en otro lado, no es esta estructura la que yo vi. Tuvieron que construir un galpón para que entre esta escultura enorme, de más de 50 metros, que se puede recorrer, se puede mirar de abajo, ven cómo está ubicado el pintor, se puede mirar desde arriba, había escalones para poder subir y mirar el interior, ¿no es cierto? La escultura se llama Más grande que la vida. Pertenece a un movimiento estético que se llama excesivismo. Bueno, este buen hombre, este buen escultor chino, por supuesto un exiliado político, por lo que yo leí, primero se fue a Estados Unidos, pero ahora vive en Inglaterra, vive en Cambridge, ¿no? Y les decía que pertenece a un movimiento estético que se llama excesivismo, porque realmente es una escultura impactante, ¿no? Increíble, que como ustedes pueden ver, muestra básicamente el drama de los migrantes, los refugiados italianos en el mar Mediterráneo. Y bueno, la intención, por supuesto, es la que yo decía recién. La intención va más allá del arte, la intención es política, es hacer una denuncia, es también hacer un homenaje, pero un homenaje, a ver qué sentido tendría un homenaje a los muertos, a los ahogados, como se les hace un homenaje ahora a los muertos por COVID, pero es que ya están muertos, o sea, cuestiono un poco yo la categoría de homenaje, pero eso es lo que pensó el escultor, y básicamente, como decía hace un rato, también el arte apunta al receptor, a la toma de conciencia y a esta cuestión ética, ¿no? A esta cuestión ética, a esta pregunta que sigue siendo en el fondo y más allá de todo la pregunta radical que nos hemos hecho desde el principio de los tiempos y que implica preguntarse qué es
ser humano, ¿no? La pregunta por lo humano. Pasala un poquito más, Ariel, porque es muy, muy hermoso y muy impactante. Pasá un poquito la... Claro, esas imágenes. Ven todos del mismo color, no tienen rostro, tienen la misma ropa, el bote inflado es del mismo color, ¿eh? No hay personificaciones, individuos, sino que ahí hay como una especie de grupo humano, pero casi que uno podría pensar en camino hacia la muerte, ¿no? En camino hacia la muerte. Bueno, y después para cerrar, pero no lo vamos a poner, o lo pones, Ariel, pero como fondo, también había pensado que escucháramos el tema que se llama Clandestino, Clandestino, que lo canta Lila Downs, pero es de Manu Chao, ¿no? Clandestino, y que fundamentalmente nombra a todos los latinoamericanos que hacen esta terrible travesía desde Centroamérica o desde los países de América, y quedan ahí varados en el muro de México con Estados Unidos. Pero no lo vamos a escuchar porque total lo conocen, conocen la letra. Es muy hermoso, también muy doloroso, ¿no? Y más vale me gustaría que, no sé, que piensen alguna pregunta, o no sé, que conversemos, ¿eh? Como dice doña Jovita, conversemos. Muchas gracias, Silvia. Ahí Gracias, compartí Silvia. el video, por si alguien lo quiere ver. ¿Este es el de Lila Downs, ese video, o el de Manu Chao? No, el de Lila Downs. Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna preguntita, comentario, algo que quieran aportar? Daniela. Daniela. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar con relación al cine, como arte que usted mencionó, ¿cómo ve el tema del cine mainstream hollywoodense? Porque por ahora veo en todo esto que usted describe, esto como un arte, como una crítica, o por lo menos como una denuncia de una situación social o cultural. En el caso del cine mainstream estadounidense o hollywoodense en particular, ¿cómo se vería esto? Porque podría percibirse más como una herramienta política que como una manifestación producto de la sociedad que trata de mostrar algo. No sé cómo lo ve usted. Primero aclaro que no soy ninguna experta en cine hollywoodense, ¿es cierto? Pero por supuesto que como todo el mundo, con solo hacer zapping en el cable uno encuentra ese cine. A mí me parece que esta mirada que estamos dando desde el arte contemporáneo, ¿no es cierto? Y las reconstrucciones inclusive que se hacen desde el arte contemporáneo, esta mirada crítica, no es lo habitual en el cine estadounidense, el cine hollywoodense básicamente. Pero a mí me parece también que es interesante mirar cine porque no es un tipo de texto compacto. Tiene fisuras y a través de esas fisuras se puede leer esto otro que está atrás y que a veces muestra inclusive a su pesar. Por ejemplo, bueno, me parece que en las series contemporáneas, Ariel ahí puede ayudarme más, me parece que en las series contemporáneas el tema aflora y mucho y duramente, pero por ejemplo hay películas donde toman el tema de los migrantes y donde a pesar de que esté edulcorado, siempre aparece la cuestión de la diferencia. ¿Cómo se llamaba esta película que ahora no me acuerdo, que donde trabaja Brad Pitt, que son como 5 historias? Babel, y justo Daniela la tiene en la tesis. Daniela lo puede tener en la tesis, ¿no? Claro, Sí. claro. ¿Ven? A lo mejor es una...
como una especie de excepción si uno lo pone en toda la línea del cine que es contemporáneo de ese mismo año. Si uno se te recorta, suponete ese mismo año, vos sabrás más que yo. Pero a mí me parece interesante, esa película no ganó un Oscar, ¿acaso, Daniela? Sí, Y tiene bueno, varias nominaciones y tuvo el Oscar a Mejor claro, Banda Sonora, ¿no? Precisamente es un despliegue de estereotipos muy marcados. Justamente por un lado está eso, el mostrar los estereotipos y cómo están tan marcados, la construcción de el mexicano, los marroquíes, los japoneses, la pareja estadounidense, que con el rostro icónico de Brad Pitt eh, y el punto es que por ahí, ¿qué hay de esto en reafirmar cierta política de superioridad, ¿no? De jerarquización? Porque no se muestra como una crítica, sino como un hecho, como algo dado, que está jerarquizada la sociedad internacional de esa manera. Es una lectura o una inquietud que tengo, ¿no? Yo vería que hay como una jerarquización de la sociedad internacional en esa presentación de rostros. bueno, pero si yo tuviera que decirte algo, te diría que trabaje justamente la noción de estereotipo desde las construcciones retóricas de la cultura, porque justamente eso es lo que se puede deconstruir, ¿eh? Como lo muestra, en este caso el cine, ¿no es cierto? O cualquier texto de la cultura, como lo muestra, como parece adherir a un cierto progresismo, una cierta mirada, que podemos llamar progresista, pero en realidad lo que se hace es reafirmarlo. Pero yo me pregunto, ¿todas las lecturas responden a esta reafirmación? ¿O también se pueden hacer desde otro lugar, como yo dije al principio? Hay que pensar desde un lugar situado, ¿no es cierto? Estamos pensando desde acá. ¿Cómo desde un lugar situado se puede deconstruir el estereotipo y mirar qué es lo que hay atrás de esa construcción? Porque indudablemente hay una ideología, ¿no? Gracias. Entonces, a mí me parece que cualquier texto, por más estereotipado que parezca, muestra eso que yo llamé las fisuras, ¿no? De la ideología. Hay una película, no, bueno, pero vos ya estás en tu no te digo nada. No te digo nada para no arruinarte nada de la tesis. Muchas gracias. A vos, a vos. ¿Alguien más quiere una preguntita? ¿Quiere aportar algo? Sí, yo Pampi. no, estaba pensando, Silvia, si vos creés que semánticamente tiene alguna incidencia encontrar diferencia entre frontera y límite. Ay, mira, ahí aparece frontera, límite, borde, ¿no es cierto? Tanto en inglés como en español. Y la verdad que yo tengo la misma pregunta que vos hacés, nunca me he detenido, pero me imagino que más que semánticamente, uno podría pensarlo, estoy hipotetizando, Pampa, podríamos pensarlo después Sí, de las seguro, dos. seguro. Después vos me ayudás a pensarlo mejor, pero digo, uno podría pensar la cuestión política, la cuestión geopolítica, ¿no es cierto? Y la cuestión metafórica o simbólica, ¿no? Entre el borde, la frontera, el límite, y si es posible hacer esa distinción o en realidad los tres se mueven en ese campo un poco escurridizo, donde las categorías se nos desarman, ¿no? Porque por eso yo decía, si uno piensa en la frontera, las categorías de cultura se nos desarman, porque ahí están pasando otras cosas, ¿no? Sí, no, yo me basaba más que nada en una cuestión del uso lingüístico de las palabras, ¿no? Porque generalmente uno le dice, te voy a poner un límite, o el límite para la presentación de los trabajos, la fecha límite o lo que fuere. Es decir, parecería siempre que el límite dice es hasta aquí nada más. Y de acá empieza otra cosa. En cambio, da la impresión que la idea de frontera, que por supuesto viene de frontis y que, digamos, se puede ya hablar de la fachada de un edificio o lo que se mira de frente y qué sé yo, y los usos que uno a veces le da, parecería que en el uso
frecuente, digamos, habría que hacer una suerte de relevamiento del modo en que lo usamos, que creo que alguna vez con vos lo hicimos para otras palabras cuando preparábamos el libro sobre la literatura de Córdoba, cuando decíamos cómo siendo el perro un animal que todos quieren tanto, sin embargo ser cara de perro, noche de perro y todo lo demás, parecería indicar todo lo contrario de lo que uno siente, ¿no? Como que el lenguaje transforma lo que por ahí el hombre conoce cotidianamente. Y por eso me preguntaba si realmente no hay veces en que las fronteras se convierten en límites justamente por esta situación de conflictos, ¿no? Pero era simplemente un poco para pensarlo desde ciertos usos de los idiomas que a veces cargan a algunas palabras con un significado que es más rotundo para la cuestión de un conflicto que otros, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, Pampa, el inglés border, los americanos, bueno, en inglés se dice border, ¿no es cierto? Sí. A mí siempre me deja pensando porque parece ser el borde de un abismo, ¿no? La palabra border, lo que del otro lado uno se cae o no hay nada. Entonces, también sea la noción de frontera como teórica, digo, ¿no? Sea la más abarcadora de todo, ¿no? Sí. Ay, me quedé sin imágenes. ¿Qué pasó, Ariel? No, ahí se te ve. Cuando estaban hablando, ¿Escuchás, me Ariel? acordé Sí, de, te escuchamos. de una conferencia que dio Saskia Sassen en la Universidad de los Andes, donde comentaba su último trabajo de investigación, ya hace 4 años de esto más o menos, que le interesaba ese tema, ¿no? De la frontera y el límite, pero a ella le interesaba más el edge of the system, o sea, el borde del sistema, ¿no? Cómo cambiaba, cómo se veían las confrontaciones entre culturas, por ejemplo, ¿no? Ella hace una imagen Claro. muy linda que es en un piso oscuro un rayo de luz. Entonces dice, el borde del sistema es donde está la penumbra. Y eso es interesante de trabajar. Bueno, en relaciones internacionales también, esos bordes, esos lugares donde se difunden, donde se mezclan determinadas culturas, es lo interesante para ir trabajando. Cultura como políticas también, ¿no? O sistemas políticos. Sí, te entiendo, porque incluso yo pensaba, pero de eso Silvia sabe mucho más, que Lotman también son zonas de alguna manera de traducción, zona de recepción y transformación de lo que viene del otro lado, e incluso Ana Camblón lo usa así, como la frontera, el umbral de la frontera del pasaje, por ejemplo, de la lengua oral a la lengua escrita en el niño, ¿no? Es decir, más bien zonas como de pasajes, de intercambios, digamos, que tienen en sí misma una idea, me parece, más eufórica, más positiva, más optimista, como vos decías, digamos, ¿no? En el uso que se le da y en las aplicaciones que tiene para una serie de disciplinas y de situaciones. Seguro, Pampa, seguro. Por eso yo digo que estas reflexiones tienen que ser situadas, ¿no es cierto? Porque claro, no es lo mismo que Ana Camblón piense las zonas de pasajes o de fronteras o de bordes, en la frontera argentino-brasileña, ¿no es cierto? Donde la gente va y viene y habla portuñol, empezando por la lengua, ¿no es cierto? Una lengua de frontera, ¿no es cierto? Y lleva y trae, y es una cultura de mezcla. Hay un video lindísimo que yo tengo de eso, recién ahora que vos la nombrás, Ana, me acuerdo que podría haber mostrado un pedacito, que pensar la frontera en ese filo que dije yo, que en este momento es la frontera árabe-israelí o la frontera americana, ¿viste? Necesariamente hay ahí una
contextualización. Claro, cuando la frontera es más bien política, digamos, y geopolítica, es probable que sea más limitativa, digamos, más lugar posible de sede de conflicto, quizás, ¿no? Cuando la frontera se humaniza, digamos, se vuelve más zona de pasajes, ¿no? Y de contagios. Tal vez, digamos, no se puede generalizar, pero como vos decías, hay que verlo en cada lugar situado, de qué manera se le interpreta. Claro, porque ahí también hay que ver la cuestión del otro cultural. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo se conceptualiza al otro? Totalmente, ¿no? totalmente. El otro cultural, porque el otro puede Sí. ser un amigo, pero también puede ser un indeseable, un enemigo, ¿no? Alguien que es preferible que esté muerto en un campo de refugiados y no que entre a mi país, ¿no? Sí. La cuestión del otro, que bueno, no la toqué porque no se puede hablar todo, no, claro. Pero Gracias. Y nada. ¿Alguien más tiene una consultita, pregunta, algo que aportar? Ariel, un pequeño, yo colgué ahí un link de un libro que justamente hace una comparación geopolítica, Silvia, entre dos regiones como muy similares en torno al choque casi de civilizaciones, digamos, el río Bravo y el Mediterráneo como dos fronteras, ¿no? Y es un libro de Natalia Rivas que se llama El río Bravo Mediterráneo y tiene una serie de artículos que comparan justamente el fenómeno migratorio y todo lo que vos señalabas en esa línea, ¿no? De dos espacios por excelencia, digamos. Fantástico, te agradezco muchísimo. ¿Está online o se consigue comprar? Lo acabo de ver, es de Dialnet, pero voy a ver si te lo consigo, cualquier cosa veo si lo consigo y te lo paso. Yo te aviso que a mí me gustan los libros, ¿no? Que no me importa si no está. El PDF no. Algo Claro, vamos a conseguir. Bueno, si lo puedo comprar, lo compro, ¿eh? Algún viajero a España vamos a tener, quizá, que no. No. Tenemos allá un expresidente del que no le pienso pedir que me traiga el libro. No, pero... De embajador. Muchas gracias, mil gracias por el dato. No, por favor. Y colgué también el video de Huawei de la migración que él hizo la película, que está también... Fantástico. Eso. Te agradezco. Otra cosa, a ver, si vos, un ejemplo que me acordaba de volviendo al cine, sé que vos no querés nombrar película, pero me acordaba de la edición nueva de la película, de la novela de Cozzi, de Esperando a los Bárbaros. Sí, esa novela es fantástica. Y me acuerdo también de la misma historia, digo, del desierto de los tártaros, ¿no? Como la idea de frontera y el esperando al otro que nunca llega. Nunca llega, pero es el enemigo, ¿no? El enemigo, aún sin verlo. Sí, fantásticas esas dos novelas. Bueno, llevadas al cine, ¿no? Sí, bueno, es que a uno le vienen a la cabeza miles de ejemplos. Me parece que parte de la condición humana es pensarnos esto en relación con la tierra, con la identidad, con el otro, con el que dejamos afuera, con el que queremos incluir, ¿no? Eso está en toda la literatura, bueno, y en el cine, por supuesto. Bueno, les agradezco mucho. Tengo que agradecer mucho, Ariel. Nosotros te agradecemos a vos, Silvia, por el tiempo, la charla. Hay muy lindos comentarios acá en el chat y bueno, gracias siempre por la buena predisposición, que para nosotros es muy importante también esto porque es una de las apuestas fuertes del doctorado, de incluirle una pata cultural que lo atraviesa transversalmente, digamos, es una de las líneas de investigación que se propone dentro de la carrera y que la hemos podido armar gracias exclusivamente a Silvia y a la labor que ha hecho desde el principio con esta línea que lo ha pensado desde una perspectiva transnacional, ¿no? Que eso queremos resaltar también y agradecer una vez más por todo el aporte. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Si se ha hecho un poco larguito, medio pesado, bueno, en fin. No, para nada. Son las condiciones de la pantalla. Y bueno, un abrazo a todos. Mucha suerte con el doctorado. Gracias. Gracias, Silvia. Queda entonces, bueno, la grabación va a quedar disponible en el canal de YouTube para que la puedan ver quienes quieran y cuantas veces quieran. Y bueno, nos encontramos la semana que viene en el último encuentro, ya para cerrar el ciclo. ¿Qué encuentro es? ¿Por qué no comentás qué título tiene?
El título es, no lo tengo a mano acá, está a cargo de Ignacio Liendo, va a hablar sobre economía global. Es la última línea de investigación que es sobre economía. Gracias. Bueno, que tengan buenas noches a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.